Dice, profe, haga un video de los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo no? Aquí lo tienes. Los kamikazes de Boeing. En el año 2007, la empresa Boeing sacó un promocional con estos avioncitos. Ah, no. Estamos hablando de los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos al video. Nos vemos en Yasukuni, que es un santuario sintoísta para los caídos en combate. Con esta frase se despedían los pilotos de las fuerzas de ataque especial de sus camaradas, antes de subirse al avión que debía llevarlos a una muerte tan patriótica como terrible. Minutos u horas después de pronunciarla, se precipitarían en picada contra la cubierta de algún portaaviones norteamericano, dando la vida de la manera más honorable posible para Japón y para el emperador. Japón es una tierra de contrastes y tradiciones milenarias, que ha sido testigo de fenómenos únicos a lo largo de su historia. Entre ellos, la figura de los kamikazes destaca como un capítulo peculiar y controvertido. ¿Qué es lo que lleva a individuos a tomar decisiones tan extremas? Para entender esta compleja realidad, es esencial explorar el contexto histórico y cultural que moldeó a estos pilotos suicidas, en una tierra donde el harakiri ya formaba parte de su idiosincrasia milenaria. La historia de los kamikazes tiene sus raíces en la Segunda Guerra Mundial, un periodo tumultuoso que transformó la realidad de muchas naciones. A medida que la guerra avanzaba, los japoneses se encontraban en una situación cada vez más desesperada. La presión del conflicto y las derrotas militares llevaron a la nación a una encrucijada. En este contexto surgió la figura de los pilotos kamikazes. Etimológicamente, la palabra kamikaze se traduce como viento divino, pero el término cobró un nuevo significado durante esta guerra, cuando los pilotos japoneses se lanzaban en misiones suicidas contra los barcos enemigos. Aunque sea conocido por aquellos actos de inmolación, en realidad la creencia en el viento divino como protector de Japón estaba arraigada en la historia del país, especialmente en la fallida invasión mongola en el siglo XIII, donde los tifones, también conocidos como kamikaze, fueron atribuidos como los salvadores de Japón. La historia de los kamikazes revela la dualidad de Japón, una nación arraigada en tradiciones de honor y sacrificio, pero también presionada por una guerra que amenazaba su existencia. Por un lado, entre 1944 y 1945, la influencia del sintoísmo estatal en Japón era profunda, destacando su énfasis en reverencia al emperador, una práctica que se arraigó cuando el sintoísmo se estableció como la religión oficial durante la restauración Meiji. A medida que pasaban los años, los sentimientos nacionalistas eran fuertemente promovidos. En este sentido, debemos retroceder un poco en el tiempo, a 1890, cuando se instauró la reestructuración imperial en la educación, que requería que los estudiantes hicieran el juramento de dedicarse con coraje al Estado y a proteger a la familia imperial. Este compromiso final implicaba estar dispuestos a dar la propia vida, considerando la muerte por el país o el emperador como un honor supremo. El peso cultural y la presión social jugaron un papel crucial en la aceptación de los kamikazes. La lealtad al emperador y la creencia en la causa japonesa se convirtieron en fuerzas impulsoras, incluso cuando la realidad militar sugería lo contrario. Es crucial reconocer que, si bien algunos abrazaron este destino, otros se vieron obligados o coaccionados a aceptar las misiones suicidas. No debemos olvidar que, antes de la era de los kamikazes, Japón ya estaba familiarizado con el concepto de la muerte ritualizada, a través del harakiri o seppuku. Esta práctica tenía sus raíces en el código samurái y se consideraba una forma honorable de expiar faltas graves o preservar el honor. El harakiri consistía en un acto de inmolación mediante la apertura del abdomen con un cuchillo ritual, el tantō. A menudo, este acto se llevaba a cabo frente a testigos, reflejando la importancia de la vergüenza pública y la preservación del honor personal y familiar. Si bien el harakiri era una práctica individual, los pilotos suicidas llevaron esta idea de sacrificio al ámbito colectivo. El primer ataque kamikaze del que se tiene noticia lo protagonizó el teniente Fusata Lida, que lideraba un grupo de cazas Zero en la segunda tanda de ataques a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Y que tras recibir el impacto de las baterías antiaéreas enemigas, comenzó a perder combustible. Consciente de lo desesperado de la situación, se lanzó en picada contra un hangar estadounidense, ejecutando de este modo la primera acción de estas características de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, otros siguieron su ejemplo, pero sus acciones no tuvieron eco alguno ni reconocimiento, menos aún condecoraciones.
Y es que el alto mando nipón aún estaba lejos de leer las ventajas que este nuevo modelo de ofensiva podía ofrecer desde el punto de vista estratégico. Más aún, considerando la cada vez más precaria situación de la aviación japonesa, la falta de medios y la superioridad total en este ámbito de las fuerzas estadounidenses. Desde mediados de 1944, los vuelos suicidas espontáneos se hicieron tan frecuentes que seguir obviando el alcance táctico de estos ataques no tenía sentido. La regularización de los ataques kamikazes estaba ya en boca de experimentados oficiales, que entendían que ante la insostenible situación del ejército nipón, solo un golpe de mano de este calibre podría hacer que la balanza se inclinara a su favor. Todo parecían ventajas. Los daños infligidos a los barcos estadounidenses se multiplicaban con una inversión de medios muy limitada y reduciendo drásticamente el número de pérdidas. Un piloto por barco era un precio que cualquier oficial estaría dispuesto a pagar, obviando, claro, la dimensión ética y moral de la nueva táctica. El único detalle era, naturalmente, la necesidad de reclutar suficientes voluntarios como para que los vuelos suicidas acabaran convirtiéndose en una amenaza real y duradera para el enemigo, como para que minaran su moral hasta el punto de renunciar a la rendición japonesa. La realidad era que Japón estaba perdiendo la guerra estrepitosamente en el aire, y no solo las pérdidas de pilotos convencionales superaban el 50%. A pesar de que los primeros vuelos suicidas causaron estragos en la moral de los estadounidenses, que se veían completamente indefensos ante el desapego a la vida de los kamikazes, pronto quedó demostrado que las unidades de ataque especial, superado el entusiasmo del prometedor inicio, no iban a inclinar la balanza en favor de Japón y, de hecho, ni siquiera iban a ser un factor demasiado determinante en la guerra. Las expectativas del almirante Onishi con respecto a los kamikazes eran demasiado altas. Ni Japón tenía los medios ya para ganar la guerra, ni contaba con aviones suficientes para que los vuelos suicidas fueran realmente un factor desestabilizador. Ni los ataques propiamente dichos causaban con frecuencia los daños esperados. A día de hoy, los pilotos kamikazes son recordados como héroes en el país del sol naciente. Con todo, su sacrificio fue completamente inútil. Japón ya había perdido la guerra cuando las unidades de ataque especial comenzaron a operar. Todos los kamikazes, en consecuencia, fueron víctimas evitables. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó una transformación radical. La ocupación estadounidense, la reconstrucción y el cambio cultural alteraron la fisonomía del país. La figura del kamikaze se desvaneció, dejando un legado complicado y controversial. Hoy en día, el país se enfrenta a la tarea de reconciliar su pasado y mirar hacia el futuro. La memoria de los pilotos suicidas persiste como un recordatorio de los extremos a los que una nación puede llevar a sus ciudadanos en tiempos de guerra.